Bienvenidas, bienvenidos. Les quiero compartir que están acá una delegación de hermanos y hermanas de la América Latina y el Caribe para la realización de un conversatorio, el Conversatorio Internacional Desafíos de la Agenda de Niñas, Niños y Adolescentes en América Latina y el Caribe. Nos acompaña Juan Martín Pérez, él es de México, de Tejiendo Redes por la Infancia. Jorge Martínez Muñoz, él es Jorge Martínez Muñoz, del Foro Chileno por Derechos de la Infancia de Chile. Gloria Carvalho, ella es de la Alianza por la Niñez de Colombia, ella es de Colombia. Carlos Mamani, de Eco Jóvenes Bolivia, bienvenido Carlos. Y Ana Cecilia Romero, de GIN Perú, ella es del Perú. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Miren, esta iniciativa que ya nos van a dar a más detalle, ha empezado actividades y estaremos reunidos con expertos de México y de la región. Y solo quiero dar algunos datos de lo que nos repartieron ahora en la mañana para llamar su atención sobre lo que sucede. La situación de la niñez y de la adolescencia en la región es la siguiente. 193 millones de niños y niñas viven en América Latina y el Caribe. De estos, 72 millones se encuentran en pobreza. 2.7 millones de nacimientos de niños y niñas de menos de 5 años aún no han sido registrados. Casi 3 millones de niños y niñas no tienen ningún documento sobre el particular. 187,000 niños y niñas menores de 5 años son asesinados al año. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 minutos es asesinado una niña o un niño en la región o que muere en la región. Y llamo su atención a que la mitad de estos mueren, el 52% muere dentro de los primeros 28 días de su vida. 3.6 millones de niños y niñas están fuera de la escuela. 10.4 millones de niños y niñas también están fuera de la escuela secundaria. Y todavía muy lamentablemente, el castigo corporal sigue presente. 1 de cada 2 niños y niñas menores de 15 años es sometido a castigo corporal en su hogar. Todavía se sigue pensando esta cosa de que a golpes se puede educar y que la letra con sangre entra, o estas cosas que se han construido como formas de control, de educación y de relación con la niñez. Y termino subrayando que 24,500 adolescentes de 10 a 19 años son víctimas de homicidio cada año. Estos datos son datos de alarma y refrescan los muy trágicos acontecimientos que hemos vivido en México recientemente, el caso de la niña Fátima, el de Ingrid y algunos más, que ponen particular violencia en contra de las mujeres y niñas. Por eso es tan importante este foro. Le agradezco muchísimo a Juan Martín Pérez que nos pueda explicar. El Senado de la República está coauspiciando, dando la bienvenida a este evento. Y si por favor, Juan Martín, nos quieres explicar. Hola, muy buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, quiero agradecer al Senado de la República y en especial al senador Emilio Álvarez y Casa, quien no solamente, como saben ustedes, es un histórico y gran defensor de los derechos humanos en México, sino también en la región. Desde su rol como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, permitió acompañar las acciones que muchas de las coaliciones nacionales que ahora están aquí con nosotros venimos realizando desde hace tiempo en una alianza estratégica con la Comisión Europea, quien no solamente acompaña con recursos económicos, sino sobre todo con el soporte de carácter técnico y político de las acciones que permitan fortalecer a las organizaciones de sociedad civil. Esa es una de las grandes líneas y resultados de esta acción, en su capacidad de incidencia y de incorporar el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes y la perspectiva de género. Y por otra parte, junto con la Comisión Europea, con nuestros aliados estratégicos en la región, estamos actualizando la agenda latinoamericana y caribeña de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay nuevos escenarios y nuevas dinámicas, como ya se ha apuntado, la violencia feminicida que está creciendo en la región y lamentablemente está incrementándose hacia niñas en particular. En el caso mexicano, solo para ilustrar, en los últimos 5 años el feminicidio infantil, es decir, de niñas y mujeres adolescentes, creció 100%.
y entre el 2018 y el 2019 creció 13%. Es decir, hay una tendencia de incremento del feminicidio de niñas y mujeres adolescentes que se asocia en el caso mexicano también a la epidemia de desaparición de mujeres adolescentes de 15 a 17 años de edad y que tenemos, de acuerdo a los datos oficiales, hasta ahora 11,000 niñas, niños y adolescentes, fundamentalmente mujeres, desaparecidas hasta este momento. Por ello, la necesidad en este caso de actualizar la agenda, buscando que los estados asuman su responsabilidad legal, pero también su responsabilidad con niños, niñas y adolescentes que representan el 30% de la población de América Latina y el Caribe, particularmente los más pobres, quienes con estas exclusiones acumuladas, pobreza, origen indígena, estar fuera de la escuela o fuera de algún espacio de protección institucional, terminan siendo revictimizados. Por último, reiterar que Tejiendo Redes Infancia, como una plataforma latinoamericana y caribeña, está abriendo también la agenda a otras temáticas más recientes que afectan a niños y niñas en perspectiva de su acceso a la vida digital y la necesidad de protección de parte de los estados. Al mismo tiempo, el impacto que está teniendo el cambio climático para niños y niñas cuando hay desastres o las afectaciones que tienen que ver con el desarrollo, o más bien con las afectaciones al desarrollo de los países, y los primeros y las primeras afectadas son niños, niñas y adolescentes. Les invitamos a conocer más con el hashtag Tejiendo Redes Infancia y bueno, ahora mis colegas van a hablar puntualmente de sus países y de la región. Gracias. Gracias, Emilia. Buenas tardes. Yo soy Ana Cecilia Romero, representante del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, que es una coordinadora nacional de defensa de los derechos de la infancia y adolescencia en el Perú. Llevamos casi 30 años trabajando los derechos de niños, niñas y adolescentes y acompañando la implementación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Lo que sabemos en este tiempo es que la población de niños, niñas y adolescentes son aquellos de nuestra sociedad que menos han conseguido que sus derechos sean garantizados. A pesar de que representan 33% de nuestra población, vemos que algunos problemas sociales los afectan en su mayor cantidad a niños, niñas y adolescentes. La violencia en nuestro país, al igual de lo que se manifiesta en toda Latinoamérica, está aumentando, principalmente hacia las niñas. Las niñas menores de 10 años han sufrido casi en su totalidad en nuestro país 98% de alguna forma de violencia. Además, hemos visto con preocupación que en los últimos 5 años no solamente se ha incrementado la violencia sexual hacia niñas, niñas y adolescentes, pero también los matrimonios forzados y el embarazo adolescente producto de violencia sexual. Tenemos una ardua tarea, no solamente como país, pero también como región, para generar un cambio estructural y cultural que nos permita no solamente proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes como base fundamental del desarrollo. Y para este tema en particular, en el desarrollo de un país y de toda la región, necesitamos que la inversión hacia los niños, niñas y adolescentes sea prioritaria en nuestros países. Defender los derechos de la infancia y adolescencia es garantizar el desarrollo no solamente al futuro, pero también garantizar los derechos de la infancia en la actualidad. Ellos son no solamente el futuro, pero el presente de toda nuestra región. Muy buenos días, mi nombre es Gloria Carvalho, soy la secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana. La Alianza por la Niñez Colombiana es una red integrada por 20 organizaciones y está enfocada fundamentalmente en la defensa y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, trabajando de 3 líneas de acción. Una que es la gestión de conocimiento, el monitoreo de la situación de los derechos, pero igualmente también del cumplimiento de políticas y el cumplimiento de acuerdos internacionales y la incidencia política. Un hecho claro para todos nosotros es que, al igual que en México, la problemática que está sufriendo la niñez se comparte fundamentalmente en distintos aspectos. Un elemento clave ha sido las violencias y las violencias en todas las formas de manifestaciones, que como bien sabemos, los niños aprenden y se ha generado una cultura de violencia porque desde la temprana edad los niños están expuestos a situaciones de violencia que empiezan incluso con castigo físico y con castigo físico en nuestro país por lo menos en el primer año de vida.
situación que genera y da la posibilidad de que se diversifique y se intensifiquen todas las formas de violencia y elementos como los que estamos viviendo en este momento en México, pero también en nuestro país, como son los asesinatos de niñas, son un elemento que nos tiene que preocupar ampliamente. Reitero lo que acaba de decir nuestra compañera de Perú, en el hecho de que tenemos que ser conscientes no solamente de los derechos de los niños, lo que eso implica en la práctica, sino del compromiso que tenemos o la corresponsabilidad que tenemos como sociedad, Estado y familia frente a la protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un elemento clave que tenemos que realmente presionar para que nuestros gobiernos efectivamente muestren que la infancia sí es una prioridad, asignando los recursos requeridos para que se implementen todo lo que se requiere para el cumplimiento de los derechos de los niños. Un aspecto que también tenemos que mirar ampliamente es el problema de la impunidad. No nos sirve de mucho establecer muchísimas más leyes si esa impunidad que en casos como el de Colombia frente a la violencia sexual llega hasta el 97%. Realmente tenemos es que luchar sobre ese tipo de problemas. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mamán Jiménez, soy el director ejecutivo de Eco Jóvenes Bolivia en representación de la Coalición Boliviana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. América Latina es muy parecida, las preocupaciones también. Lamentablemente hay muchas niñas, niños y adolescentes que están sufriendo la situación de distintos tipos de violencia. Hace rato yo escuchaba acá, se estaba hablando de feminicidios. En Bolivia, el año pasado a diciembre, 117 feminicidios. El año pasado a diciembre. Este año, hasta febrero, hasta la semana pasada, ya había 16 feminicidios. ¿Eso qué quiere decir? Cuando muere una mamá, deja huérfanos a niñas, niños y adolescentes. En la orfandad, no sabemos dónde van esos niños. No sabemos si están bien cuidados, bien alimentados, pero lamentablemente no es así. Entonces, los feminicidios, pues realmente están afectando también a toda generación de niñas, niños y adolescentes. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, y en este caso, articulando en Tejiendo Redes de Infancia, queremos enfrentar estos problemas a nivel regional, articuladamente, para tener mayor incidencia, que los estados realmente garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las políticas públicas se hagan eficientes, se garantice la inversión en primera infancia. Esa es nuestra labor como sociedad civil. Por eso en esta ocasión estamos acá, en México, para poder articular y estas y otras acciones más en favor de la infancia. Gracias. Buenas tardes, soy Jorge Martínez Muñoz del Foro Chileno por los Derechos de la Infancia. Lo que quisiera comentarles es que nuestro país se ha caracterizado en los últimos 30 años por tener bastantes avances en distintos indicadores tradicionales en materia de niñez, en educación, en salud, en pobreza. Sin embargo, a pesar de aquellos avances, somos un país que tiene, según estudios longitudinales realizados en los últimos 20 años por UNICEF y por el Ministerio del Interior, entre un 71 a un 75% de violencia y maltrato contra la niñez, donde aproximadamente un 30% de aquellos sufren violencia sexual, sufren maltrato gravísimo que tiene que llegar a los tribunales, etc. A pesar de esto, somos un Estado que hasta el día de hoy, y probablemente somos hoy en día el único Estado de América Latina, que aún no tiene una ley de protección integral de la niñez, que aún no cuenta con un sistema de protección integral en las comunas, que no tiene política pública en el ámbito de la prevención, ninguna política pública en el ámbito de la prevención. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos mucha política reactiva, programas reactivos que llegan después, que llegan tarde, algunos con mayores o menores niveles de efectividad, pero que no logran resolver el tema de fondo, como es las reformas estructurales que requiere América Latina en materia de niñez, dándole primero prioridad a los niños y segundo, conformando sistemas de protección integral
potentes, con recursos, con inversión, con procedimientos, con exigencia, etcétera, etcétera. Estamos al debe en América Latina con la niñez, una tremenda deuda que probablemente tiene mucho que ver con los estallidos sociales que estamos conociendo y de los cuales nuestro país está hoy en día en pleno proceso. Darle las gracias por escucharnos. Gracias. Si ustedes tienen interés de seguir estas actividades, pueden verlo en las redes sociales de Tejiendo Redes por la Infancia, hashtag Tejiendo Redes por la Infancia, y ahí van a poder ustedes dar más atención y seguimiento y evolución a estas actividades. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado. Nos da muchísimo gusto tenerles. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas